Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Nos quedamos por aquí. Sé que el texto dice un poco más, pero solo la primera frase, porque quiero introducir un poquito este personaje. Quiero que lo podamos conocer un poco mejor. Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, Nehemías capítulo 1, versículo 1. Y el tema que me gustaría tratar como introducción a la persona de Nehemías es el que tenemos ahí, ¿no? En la pantalla, creo que en la siguiente diapositiva. Nehemías, ¿qué hace un judío en la corte del emperador persa? Quería, usar esa pregunta como una manera de introducirnos al personaje. Así que empezamos a conocer un poco mejor este personaje que es, creo que uno de los más importantes del periodo final de los 70 años de exilio de Israel en Babilonia. ¿Os acordáis del exilio en Babilonia? Que vino los babilonios con Nabucodonosor, dominaron todo lo que era Judá, el reino del sur, y pues por un periodo de tiempo estuvieron ahí, unos 10 años más o menos, controlando la situación políticamente, pero al final, por temas de algunas revueltas internas de los judíos contra ellos, pues dieron la estocada final y destruyeron Jerusalén, mataron a todo lo que respiraba en la ciudad, se llevaron al rey como esclavo, destrozaron el templo y saquearon el templo, llevaron todo lo que había de cosas en el templo. Y por 70 años este pueblo estuvo como exiliado, más o menos, no llegó a ser esclavo, pero vivieron en circunstancia de exilio en Babilonia, una época en que ya pues sufrieron lo que tenían que sufrir. 70 años en esa situación, ¿no? Toda una generación o más, como dos generaciones ahí. Pero cuando llegamos a Nehemías, Nehemías vivió el periodo final de los 70 años, incluso un poquito después de los 70 años del tiempo de exilio, y ya no existía más Babilonia. Ya no existía más Babilonia porque el reino de Babilonia fue invadido por medos y persas que se aliaron, formaron un poderoso imperio y destrozaron lo que era Babilonia, ¿no? Lo que era Babilonia. Pero en ese cambio de poderes internacionales, Israel y muchísimos otros pueblos pequeños de la zona que habían sido capturados, ¿no?, por los babilonios, pues siguieron bajo el dominio medo-persa, o genéricamente lo llamamos imperio persa. Imperio persa. El libro tiene un aire muy moderno, ¿no? Y me preguntáis, ¿cómo muy moderno? ¿Fue escrito la semana pasada? Pues no, hace ya como 3000 y pico de años, ¿no? Pero tiene un aire muy moderno si lo vemos desde los patrones del Antiguo Testamento, porque en gran medida este libro no es tanto una historia, no nos cuenta una historia, nos cuenta más, es como si fuera un informe escrito por el propio Nehemías en primera persona del singular, que es otra característica novedosa en la literatura del Antiguo Testamento. Los autores no se referían a ellos mismos en primera persona, ¿no? Era como si fueran un secretario que estuviera escribiendo las sagas de un rey o de un pueblo. Así que Nehemías, curiosamente, se refiere a sí mismo, ¿no?, en primera persona del singular. Esta característica se puede ver gracias tanto al lenguaje como a la naturaleza clara de la tarea que tenía su autor. Él tenía una tarea muy clara y había una fluidez, ¿no?, en su libro una fluidez de lenguaje y de propósito. Es muy claro cuando leemos Nehemías, y os invito, os desafío a leer Nehemías a lo largo de esta semana,
es un libro cortito, se puede leer en poco tiempo, ¿no? Vais a notar, si lo leéis, que hay una fluidez de lenguaje y de propósito. Uno entiende claramente cuál fue el propósito del libro, ¿no? Cuál fue el propósito de que Nehemías escribiera este informe. La verdad es que él intentaba escribir un informe de lo que había pasado en el periodo final del exilio y luego en los años siguientes al exilio. Toda la complicación que estaba pasando. Nehemías era un burócrata, y eso hoy puede ser a veces un poco ofensivo, pero estoy usando la palabra en su sentido más técnico posible, ¿no? Era un burócrata de la corte del imperio más grande del mundo de aquella época, más grande incluso que la propia Grecia. Y uno de los contemporáneos de Nehemías en Grecia es muy conocido nuestro. Al menos ya oímos su nombre, estoy seguro, Sócrates, ¿no? El gran filósofo griego era contemporáneo de Nehemías, pero vivieron en lugares distintos, pero vivieron más o menos la misma época. Y habían dos grandes imperios, el persa, donde Nehemías estaba sirviendo como un burócrata del emperador, y el griego, que nunca fue conquistado ni por los babilonios ni por los persas, ¿no? Hubo intentos, hubo guerras, hemos visto películas, ¿no? De los persas invadiendo el 300. ¿Habéis visto la película 300, ¿no? De la invasión persa cuando masacran los 300. Bueno, pues eso todo son eventos que pasaron en esa época, pero de hecho Grecia se mantuvo firme, ¿no? No se trataba, por tanto, Nehemías de una persona sin instrucción. Más bien, era alguien con una sólida formación académica, literaria y filosófica. Así que la pregunta del inicio, creo, para mí, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Además de introducirnos al mundo y a la vida de Nehemías, la pregunta nos hace pensar un poquito en la historia, ¿no? ¿Qué hace un judío de un pueblo que fue conquistado en la corte del emperador persa, sirviendo como copero del emperador, a más o menos 1500 kilómetros de su querida Jerusalén, que estaba destruida, no quedaba una casa en pie, ¿no? Pues repasemos un poquito la historia. ¿Cuándo se dividió el reino construido por el gran rey David y su hijo Salomón? ¿Os suena la historia de David y Salomón, no? Eso pasó más o menos el año 930 antes de Cristo, ¿no? David, Salomón, por ahí. Pues cuando se muere Salomón, Felipe, cuando nos predicó sobre Roboam, nos explicó bastante ese tema, ¿no? La división, el reino se parte en dos, reino del sur, Judá, del norte, que se quedó con el nombre tradicional de Israel. Pero en esa época, con la división del reino, crece la degeneración espiritual, crece la fidelidad al Señor, crece la corrupción. El pueblo ha dejado su compromiso y ha dejado su fidelidad a Dios. En el reino del norte, Israel, ese proceso se desarrolla con más profundidad, con más rapidez que en el sur, que en Judá. El norte se paganiza rápidamente, en muy pocos años, ¿no? Rápidamente se olvidan del Señor y de su ley. En el año 721 a.C., el Señor permitió que un pueblo poderosísimo que existía antes de los babilonios, eran los asirios o los caldeos, ¿no? Los asirios, el Señor permitió que los asirios conquistaran todo el norte, todo Israel, ¿no? Llegaron incluso a las puertas de Jerusalén, más al sur, en Judá,
pero no lograron, eso fue la época del profeta Isaías, no consiguieron invadir Jerusalén, se contentaron con destruir lo que era el norte. Y el pueblo entonces de Israel fue llevado a un exilio del que jamás volvieron. Jamás volvieron. Las 10 tribus del norte desaparecieron. Fueron absolutamente quitadas del escenario de la existencia como nación, ¿vale? Los que supervivieron pues fueron llevados como esclavos y se quedaron mezclados por ahí, y algunas generaciones más tarde ya no existían como pueblo. Eso fueron los israelitas del norte. Se quedó únicamente en su territorio la gente pobre, los que estaban enfermos, los que sobrevivieron a las batallas pero estaban mutilados, ya sin brazos, sin piernas por las batallas, las guerras. Gente que ya no ofrecía peligro, los dejaron ahí para morir. Y una de las cosas que los asirios hacían era trasladar gente de un lugar a otro. Entonces conquistaban muchísimos pueblos alrededor. Y los que sobrevivían a los ataques, porque ellos tenían fama de ser de los más crueles del mundo, ¿vale? La fama es que por donde pasaba el ejército de los asirios, no quedaba ni plantación, mataban incluso los animales y destrozaban las plantaciones, para que si sobrevive alguien, no tenga que comer y se muera de hambre. Así de buenos eran, ¿no? Pues lo que hacían era coger personas de un lugar y llevarlas a vivir en otros, y hacían una mezcla. Y con el paso del tiempo, esa gente que no tenía cómo ofrecer resistencia a los asirios, pues acababan conformándose con lo que les tocaba vivir, y se iban mezclando con la gente del lugar. Se casaban y se iban mezclando. Con el paso de 2, 3, 4, 5 generaciones, ya no existía ni el pueblo de origen de ellos, ni el pueblo donde estaban obligados a vivir. Fue así que surgió en ese norte llamado Israel el pueblo de Samaria. Los samaritanos, por tanto, es un pueblo que surge de la mezcla entre un poquito de judíos que consiguió sobrevivir y árabes de otros lugares que fueron obligados a vivir ahí. ¿Vale? Entonces es un pueblo mestizo en ese sentido. Judá, el sur, consiguió mantenerse firme unos 100 años, más o menos. Antes de que ya no existía Asiria, los babilonios conquistaron los asirios, ¿no? Y llegan los babilonios ahí. La verdad, los babilonios iban a por todas a Egipto, querían conquistar Egipto, que era otra potencia, ¿no? Los faraones. Y claro, Judá estaba en mitad del camino, tenían que pasar por ahí. Y claro, no pasaban por ahí haciendo turismo, pasaban por ahí conquistando, matando, destruyendo y tomando posesión de todo lo que había alrededor. Así era como viajaban para conquistar lo que querían, ¿no? Ya iban conquistando desde que salían del jardín de su casa. Pues en el año 597 a.C., llegan ahí y sucumbe Jerusalén bajo las botas del ejército babilonio. Pero la población fue sistemáticamente siendo llevada al exilio a Babilonia por unos 10 años, hasta que en el año 587, que quien estudia el Antiguo Testamento, ese es un año clave, ¿no? 587 a.C., viene entonces la destrucción completa de Jerusalén, completa, y el templo que fue construido y consagrado por Salomón es destruido, totalmente destruido. Terminantemente todo se quedó destruido por el emperador Nabucodonosor, que es otro nombre que también lo conocemos, ¿no?
Muchos líderes, muchos políticos, gente que podía ofrecer servicios, ¿no? Artesanos, secretarios, gente de letras, esos los mantuvieron con vida y los llevaron esclavos a Babilonia. Mientras que un poco consigue huir hacia Egipto, y entre ellos va uno de los profetas, que es Jeremías. Luego hablaremos de Jeremías también. Bueno, unos años más tarde cae Babilonia. Cae Babilonia bajo la conquista de Ciro, rey persa. Y ese cambio de escenario de las superpotencias mundiales de la época fue lo que el Señor usó para permitir el cumplimiento de su promesa. Dios había prometido que el pueblo volvería a su tierra, ¿no? Y el Señor cumple esa promesa permitiendo un cambio en el escenario internacional, ¿vale? Y ahora están los persas. Los persas tenían una política diferente de la política de los babilonios, ¿no? En cuanto a los pueblos conquistados, era simplemente opuesta la política que ellos tenían en relación con el babilonio. Era una especie de neoimperialismo, un término muy de nuestra época, ¿no? Pero que describe más o menos la mentalidad política de los persas, ¿no? Los babilonios conquistaban, masacraban y hacían esclavos. Los persas, cuando conquistaban, bueno, si tenían que matar, mataban, ¿no? Pero cuando conquistaban, pues creaban una especie de vínculo con los conquistados, ¿no? Era un imperio más suave que el imperio de los babilonios, porque permitían la amnistía a los exiliados extranjeros, incluso dándoles incentivos con dinero de la corona, con dinero del gobierno, para que volviesen a sus tierras, reconstruyesen sus ciudades. Y fue bajo esa mentalidad que muchos pueblos, y entre ellos Israel, Judá, pudo volver a su tierra. Ciro, además, incentivaba las religiones de los pueblos colonizados, les devolvía sus objetos sagrados, reconstruía con dinero público sus templos y pedía a todas las demás religiones que respetasen a esa nueva religión que ahora está en el escenario de la sociedad. Incluso pedía a todas las religiones, por más diferentes que fueran entre sí, que orasen por él, a sus dioses. Si viviera Ciro hoy, en nuestros días, posiblemente sería de lo más popular. Era súper populista en ese sentido, ¿no? Amnistía, construir cosas para los demás con dinero público. Sin embargo, pocos años más tarde, cuando llega al trono Darío I, su hijo, Darío I, emperador persa, los emperadores persas se tornaron monoteístas, no como Ciro, que aceptaba a todos los dioses. Para él, da igual, todos los dioses están más o menos en lo cierto, ¿no? Si están haciendo cosas buenas, a mí me da igual el dios que sea. Pero ya con Darío I los persas se tornan monoteístas y tienen que imponer su dios pagano a los pueblos colonizados. Entonces cambia radicalmente la mentalidad y la política. Pero en esa ventana que se abre en el periodo de Ciro, los judíos reciben la gracia de poder volver a su territorio, incluso con dinero persa, reconstruir parte de la ciudad y del templo. Lo interesante es que lo que hizo Ciro a favor de los israelitas, permitiendo que
volvieran a su tierra, financiando la reconstrucción de Jerusalén, del templo, también lo hizo a favor de muchos otros pueblos colonizados. No es una bendición exclusiva de Israel. Sin embargo, sin ser consciente de ello, y eso es muy importante, Ciro estaba cumpliendo con la promesa de Dios, sin creer en ese Dios de la Biblia. Estaba cumpliendo la promesa de Dios y promoviendo el designio eterno y la historia de salvación a la humanidad. Y eso mismo ha sido muchos años antes profetizado por Isaías. Unos 170 años antes profetizó Isaías, leo literalmente Isaías 45, versículos 1 a 3, cuando dice, así dice el Señor a Ciro. Ciro tardaría, cuando dijo Isaías estas palabras, tardaría como 170 años en nacer, ¿vale? Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones. Levantaré a Ciro en justicia, allanaré todos sus caminos. Él reconstruirá mi ciudad y pondrá en libertad mis cautivos, pero no por precio ni por soborno. Lo digo yo, el Señor Todopoderoso. Interesante, ¿no? Muchos años antes. Y en los capítulos 1 a 6 de Esdras es contemporáneo de Nehemías, van a trabajar juntos, luego vamos a conocer un poquito de Esdras también. Pues en los capítulos 1 a 6 del libro de Esdras, tenemos ahí preservados los decretos de Ciro autorizando la vuelta de los exiliados judíos a su tierra y autorizando la construcción o reconstrucción del templo. Pero muy por encima de las motivaciones y de las maniobras políticas de Ciro, porque sería ingenuidad de nuestra parte pensar que un político no tiene sus intereses y no tiene sus maniobras políticas, porque ya sabemos que eso es así desde Adán y Eva, ¿no? Así somos nosotros y nuestros políticos también. Pues muy por encima de sus propias motivaciones y de sus maniobras políticas está, por tanto, la poderosa mano de Dios guiando la historia y guiando la vida de su pueblo. Así que cuando vemos nuestro mundo hoy, el desastre que está, esas guerras y esas situaciones, Andrea acaba de volver de África, ¿no? Ahí con los niños, o sea, el estado que está, estas poblaciones en África, o sea, cuando vemos eso pensamos, no hay Dios en el mundo. Pero cuando miramos este pueblo, 70 años bajo la esclavitud, cambia los dueños de los imperios y seguimos aquí esclavos, ¿no? Y vemos que el Señor usa a un Señor tan poderoso como Ciro para hacer con que su palabra y sus promesas se cumplan. Eso es muy importante. No todos los judíos volvieron a su tierra, eso es otro hecho, ¿vale? Claro, tras 70 años ahí viviendo en esos lugares de Babilonia y ahora de Persia, ya tenía sus vidas más o menos ordenadas, ¿no? Se pasaron 70 años, ¿no? Es posible que en 70 años podamos ordenar un poquito nuestra vida si llegamos a otros lugares, ¿no? Pues fue lo que les pasó, o sea, ya tenían sus vidas un poco acomodadas y la gran mayoría no quiso volver. La verdad es que no salieron, ya nacieron ahí, ya era segunda o tercera generación nacidos en Persia o en Babilonia, y sus abuelos, los que fueron capturados, ya se habían muerto, ya no podían volver. Se murieron en el cautiverio. Y ellos ahora, ¿qué vamos a hacer ahí? En la tierra del abuelo. La yaya ya no está para hacernos el cocido que se come ahí. O sea, ¿qué nos toca ahí? No tenemos nada ahí. Ya no tenemos propiedades. Las ciudades están desiertas, está todo destruido. Aquí ya conseguimos construir una casita, ya tenemos una tienda, ya
hacemos cualquier cosa y nos apañamos, ¿no? Así que 2/3 de ellos no volvieron. Solo volvieron 1/3, más o menos, ¿no?, de los que fueron llevados al exilio. La gran mayoría se adaptó a la nueva realidad, perdió la perspectiva de la promesa divina de un retorno, de que Dios podría cambiar su destino. Pero los que volvieron levantaron un altar para restablecer el sistema de sacrificio por el perdón de los pecados. Lo primero que hicieron cuando llegaron ahí a Jerusalén, al Jerusalén destrozada, fue levantar un altar y volver al sistema de sacrificios de animales por el perdón de sus pecados. Estos que llegaron de vuelta, pues manifestaron también su conciencia de pueblo de Dios y su reconocimiento de la vocación más fundamental de Israel. No volvieron porque ahí nació mi abuelo, volvieron porque sabían que ahí era donde el Señor había puesto su pueblo. Y desde ahí el Señor cambiaría la humanidad. Y lo hizo por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Nehemías capítulo 4, versículos 17 y 18, dice, tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los materiales no descuidaban ni la obra ni la defensa. ¿Y eso por qué? Todos los que trabajaban en la construcción llevaban la espada en la cintura. ¿Y eso por qué? ¿No? Porque cuando levantaron ese altar y recobraron su sentido de pueblo de Dios, pues empezaron a enfrentarse con dificultades, con vecinos que eran parientes, eran los antiguos del norte, que se mezclaron y eran los samaritanos, ¿no?, que eran parientes, que ya no querían que estuvieran ellos ahí, ¿no?, que ya no querían. La verdad es que se sabe que los samaritanos les ofrecieron ayuda a esa gran empresa, alegando que también querían servir al Señor, ya que eran mitad judíos y mitad árabes, tenían algo de conocimiento de la religión de los judíos. Una ayuda que no ha sido aceptada por los judíos, ¿no? Orgullosos, puede que sí, pero conscientes de que el Señor les iba a suplir. Así que no aceptaron la ayuda de sus primos vecinos, ¿no? En fin, hubo más que controversias, hubo agresiones por parte de los samaritanos a los judíos. Y Nehemías, el texto que os acabo de leer, lo explica muy bien. Estaban reconstruyendo el muro, el templo, y cada obrero, además de pala, pico, cuerdas, lo que fuera, ¿no?, que tenían que usar de herramientas, llevaba en la cintura una espada, porque tenían que defenderse, porque a cualquier momento podían llegar esos enemigos. Reconstruían la ciudad, pero por unos 16 años la restauración del templo se estancó. O sea, pensaron, primero vamos a levantar nuestras casas, luego pensamos en el templo del Señor. Y en esa época, y con ellos, habían 2 profetas, que tenemos sus libros en el Antiguo Testamento, Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías, si leéis las profecías de estos 2 hombres, vais a ver que pegaban duro a estos judíos que priorizaban construir sus casas, sus plazas, que construir la casa del Señor, el templo del Señor, ¿no? Entonces, Ageo y Zacarías profetizaron en esa época, fueron de los que volvieron. Luego se pasaron unos 60 años desde la vuelta de los judíos a Jerusalén, 60 años más o menos, ¿no?, de los que no tenemos muchas noticias, tenemos muy pocas noticias de lo que pasó en esa época, ¿no?, lo que estaba pasando en Jerusalén, lo que estaba pasando en otros lugares. Sabemos, por ejemplo, que tras Darío I, cuando Jerjes era emperador, ocurrieron los incidentes
narrados en el libro de Esther. Así que la historia de Esther, la reina Esther, ¿os acordáis de Esther, no? Que fue la reina, que fue la esposa de Jerjes, pues ella era de una familia judía que no quiso volver. Mordecai, toda esa historia, ¿no? Ellos no quisieron volver con los otros. Se pasaron 60 años y ahí estaba Esther, una judía de una familia que decidió quedarse en el reino de los persas, ¿no? Y que una de sus hijas llegó a ser la reina de Persia. Entonces, sabemos esas pocas cosas de Esther y poco menos, ¿no? Bueno, también sabemos de la derrota de los persas intentando conquistar Grecia, ¿no? Claro, la película de los 300 simplemente nos muestra cómo derrotaron a un pequeño ejército, ¿no? Ellos eran miles y miles, y contra miles y miles de persas habían 300 griegos. Por supuesto que no había oportunidad, no había que hacer, ¿no? Resistieron y dieron la vida. Pero eso no significa que por ahí se quedó la historia. Es que el ejemplo de los 300 levantó en Grecia una furia, un ejército, unas ganas, y detuvieron a Jerjes, el marido de Esther, y lo pusieron a correr, a huir. Luego es cuando sube al trono Artajerjes, y estamos ahora por el año 465, a quien Nehemías servía como copero real. Nehemías, por tanto, es de una familia como la de Esther, una familia que no quiso volver, ¿vale? No quiso volver. Cuando los que volvieron lo hicieron, pues Nehemías todavía no había nacido, porque la vuelta se dio unos 60 años antes de Nehemías. Y él servía como copero real. ¿Sabéis lo que hacía un copero real? Pues todo lo que el rey iba a tomar, esa persona tenía que tomar antes, tenía que probar por si estaba envenenado o no. Su trabajo era ese, ¿no? Probar la comida del rey por si estaba envenenada, ¿no? Era un trabajo de alto riesgo. No sé si le pagaban un adicional de riesgo como hacen las empresas, pero era lo que le tocaba hacer, ¿no? Pues, por tanto, estaba a diario, 3, 4 veces a diario en presencia del emperador. Fijaos la oportunidad que tenía, ¿no? Estaba a diario. Es interesante porque envía a uno de sus altos burócratas, a un sacerdote judío llamado Esdras, a los dos, a promover la obediencia de la ley de Moisés como la ley que debería ser observada en la provincia de Palestina, o sea, donde Jerusalén. Los judíos que habían vuelto a su tierra en la época de su abuelo, estamos hablando de Artajerjes, ¿no? En la época de su abuelo Ciro, de su abuelo Darío, esa época Ciro y Darío, pues habían ya abandonado casi por completo su fidelidad al Señor, lo que queda demostrado por la profecía de Malaquías. Malaquías es otro de los profetas de esa época que también le pega duro a los judíos porque abandonaron. Llegaron, lo primero que hicieron, construir un altar. 60 años después ya no tenían fe. ¿Vale? Así es con las generaciones. Por eso hay que cuidar las generaciones nuestras, ¿no? Bueno, y este emperador Artajerjes envía a Nehemías y a Esdras para organizar todo, poner orden en todo y para avivar la fe de los judíos. De cierta manera, parece que Esdras había tomado la iniciativa de su traslado a Jerusalén con esa misión, ¿no? Él dice en el capítulo 7, 6, ese Esdras llegó de Babilonia. Era un maestro muy versado en la ley del Señor.
la ley que el Señor le había dado a Moisés, gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él, pero él ha sido enviado con esa misión, ¿no? En un dado momento, entre los años 458 y 445, se dan los eventos que tenemos registrados en Esdras capítulo 4, que los judíos intentaron reconstruir el muro de Jerusalén sin autorización imperial, y los samaritanos presentaron una moción de censura ante el emperador, quien ordena que se pare la reconstrucción. Posiblemente los samaritanos se aprovecharon de que su moción había sido respaldada por el rey, por el emperador, y se pasaron y atacaron la ciudad, ¿no? Y esto justifica, y estaba Esdras y Nehemías estaban por ahí ya en esa época, ¿no? Lo que justifica el informe que le llegó a Nehemías, capítulo 1, versículo 3, poco antes de que se marchara a Jerusalén. El informe era: los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Aún estaban así 60 años después de que hubieran recibido la autorización y el dinero para reconstruir. ¿Qué hicieron? Os dejo ahí que vuestra imaginación decida qué hicieron. Pues estas noticias llegaron con profunda fuerza al corazón de Nehemías y le causó una profunda tristeza. Versículo 4 del primer capítulo dice: al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Y sin poder esconder su tristeza al rey, no sin temer por su vida, puesto que nadie podía acercarse al rey triste, bajo pena de muerte. El ambiente del rey siempre fiesta, ¿no? Si tengo un problema y tengo que presentarme ante el emperador, no puedo llegar serio, no puedo demostrar ansiedad ni tristeza. Soy todo alegría, bajo pena de muerte. Y él no pudo contenerse, no pudo ponerse una sonrisa en la cara y fue a probar una copa de vino que iba a tomar el rey. Creo que era un Ribera del Duero, porque solo tomaba buenos vinos ese rey. Pero tenía la cara triste, ¿no? Tenía la cara triste. Y el rey le pregunta: ¿qué está pasando? Por supuesto que él tiembla, porque si el rey le pregunta: ¿qué estás pasando, que no estás alegre en mi presencia? Acto seguido, ¿no? Pero no. Él se aprovechó de la oportunidad para pedirle su autorización para mudarse a Jerusalén y asumir Jerusalén y la provincia como gobernador. Menuda petición, ¿no? Él me va a matar, pero antes que me mate, espera, señor rey, tengo que pedirte: ¿por qué en lugar de matarme no me das el título de gobernador de la provincia de mis abuelos y me envía que voy a poner orden en la gente que está ahí? Y el rey, no sé si encontró eso gracioso o si vio en eso una oportunidad, porque había muchas pequeñas revueltas alrededor de Palestina, incluso de los samaritanos, y que podía con el tiempo encender revuelta también en Palestina, también en la provincia de los judíos. Entonces, si pongo a alguien que iba a morir, si lo pongo como mi protegido, gobernando ese lugar, una provincia menos con la que tengo que preocuparme con el tema de revueltas, ¿no? Entonces, él se aprovecha también de la situación. Bueno, en las próximas semanas veremos los siguientes eventos, lo que estaba pasando, y en especial un poquito la persona de Nehemías. Por hoy
Tras repasar brevemente estos datos históricos de forma introductoria, volvemos a la pregunta del inicio. ¿Qué hace un judío en la corte del emperador persa sirviendo como copero del emperador a 1500 kilómetros de Jerusalén? ¿Qué hace él ahí, no? También podríamos preguntarnos sobre el por qué no se fue Nehemías o Esdras con los exiliados que volvieron a Jerusalén, ya que eran tan fieles a Dios. Bueno, primero porque no habían nacido, pero sus padres no volvieron, ¿no? Si eran tan fieles al Señor. Lo cierto es que Dios lo usó en el lugar donde estaba, como un camarero que servía exclusivamente al emperador persa. Dios lo usó luego en Jerusalén como gobernador de la provincia y sin sus conocimientos, sin su formación académica, jamás podría haber hecho lo que hizo por Israel en aquel momento crítico de su historia. Nehemías no era profeta como Malaquías, tampoco sacerdote como Esdras, no era levita que cuidaba el orden del culto, no. Era alguien que servía a su Dios con su profesión. Primero de camarero, junto al rey, y luego de gobernador y administrador de una provincia. Para el emperador era importante, era estratégico tenerle como gobernador en Jerusalén, poder controlar mejor las revueltas constantes que surgían en las provincias de esa zona. Para Nehemías era importante servir a su Dios y a su pueblo con sus conocimientos, con sus dones, con su experiencia, con sus capacidades profesionales, las que tenía. Se trataba de un profesional al servicio del reino de Dios. Dios, por tanto, esa es la lección que tenemos hoy también. Dios, por tanto, nos llama a todos a servirle, no solo a pastores, a unos como pastores, a otros como albañiles, o administradores, o camareros, o amas de casa, o comerciales, o constructores, o conductores de Uber, etcétera, etcétera, etcétera. A Dios le importa lo que hacemos. Por eso lo hacemos, no solo para ganar el dinerito que mantiene nuestras familias, sino que para servir al Señor. A todos nos llama el Señor y eso lo aprendemos hoy de Nehemías. Sirvamos al Señor. Amén.